Estamos sobre la hora de iniciar nuestro webinar. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Elite Training a este webinar sobre administración de la integridad mecánica de oleoductos y gasoductos. En este momento les habla Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en Elite Training. Nosotros somos una compañía de consultoría y capacitación para la industria de oil and gas, del sector de energía, de hidrocarburos, y al sector productivo. Tenemos sede principal en Colombia y les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Este webinar estará a cargo del doctor Jorge Luis González, quien nos acompaña. Jorge es ingeniero metalúrgico con maestría y doctorado en metalurgia en la Universidad de Connecticut. Jorge ha dedicado los últimos 25 años de su vida profesional a la investigación, enseñanza e implementación de metodologías de administración de integridad de ductos de transporte de hidrocarburos principalmente. Es experto en evaluación de defectos y análisis metalúrgico de fallas en estructuras metálicas, ductos, tanques. Ha conducido miles de estudios de integridad mecánica en ductos y centenares de investigaciones de accidentes y fallas en la red de distribución de hidrocarburos. Es autor de libros de mecánica de fractura, comportamiento mecánico de materiales e ingeniería de ductos. Y es instructor de cursos de gestión de integridad en oleoductos, gasoductos, operación y mantenimiento de ductos, el código Fitness for Service, el código 579, temas de reparación, rehabilitación de ductos y muchos otros cursos que hemos dictado desde Colombia. Es actualmente instructor internacional certificado por ASME. Este webinar durará alrededor de una hora. El doctor González realizará primero su exposición por alrededor de unos 40 a 45 minutos y al finalizar tendremos unos 15 minutos para resolver sus preguntas, las cuales las estaremos recibiendo durante el webinar a través del botón de preguntas y respuestas únicamente, que lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Jorge Luis González. Muchas gracias por su asistencia. Jorge, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por organizar este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes. Jorge, estás sin sonido. Estoy sin sonido. A ver. No, ya, perdón. Ya estoy. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, pues muchas gracias por atender a este seminario en línea sobre un tema que pues está muy acorde a la situación actual con el tema del coronavirus, pero también es una tendencia que se está generalizando a nivel mundial, entonces pensamos que puede ser de su interés. Bueno, todos sabemos que en marzo de 2020 prácticamente el mundo entero entró en una emergencia sanitaria por el COVID-19 y la mayoría de los países obligaron al confinamiento domiciliario, o sea, que le llaman la cuarentena, de las personas restringiendo todas las actividades que se clasificaron como no esenciales. En la producción, transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de hidrocarburos es considerada en todos lados una actividad esencial debido a que pues, es la base de los energéticos de combustibles fósiles. Por lo tanto, sus operaciones tanto en planta como en campo no se vieron afectadas en teoría. Pero en realidad lo que sucedió es que la disponibilidad y movilidad de las personas para realizar actividades de campo se tornó complicada. Es decir, había que salir con hay que salir con el distanciamiento social, utilizar las mascarillas o cubrebocas y tomar una serie de medidas que pues dificultan mucho el trabajo de campo. Además, el trabajo de campo no es nada más llegar al campo y hacer lo que se tenga que hacer, sino que también hay que realizar una serie de actividades desde cosas tan obvias como cargar combustible para los vehículos, dónde comer, comprar insumos consumibles. Muchos comercios permanecieron cerrados durante la cuarentena y en México seguimos en cuarentena, entonces todo esto pues complica el trabajo de campo. En oficinas, pues la instrucción fue
quedarse en casa y hacer este famoso home office, pero al ser el transporte y distribución de hidrocarburos una actividad esencial, pues sí, los centros, sobre todo los centros de control, los centros de mando de los sistemas de transporte por ducto, permanecieron activos. Pero aquí tenemos otro problema. La orden de confinamiento el confinamiento obligatorio se hace extensivo a las personas mayores de 60 años, personas con diabetes e hipertensión y personas con alguna condición de inmunodepresión, que no necesariamente es tener VIH, puede ser tener enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Y podemos ver en la figura de abajo a la derecha, pues un operador de un centro de control SCADA. Esta fotografía es real, quiero decir, fue tomada en un centro de control y vemos que pues uno de los operadores es una persona pues ya, ya mayor, con cierto sobrepeso, y es muy probable que esta persona haya tenido que ser enviada a su casa y pues es imposible ponerle una terminal SCADA en su casa y, pues, y también es muy difícil encontrar un reemplazo para esta persona. Así es que pues el tema aunque el transporte de hidrocarburos por ducto es una actividad esencial, pues, y no se interrumpió, bueno, hay situaciones que la complican en estos periodos de aislamiento social. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Pues nos mandan a quédate en casa. La instrucción es que hagamos las actividades desde nuestros hogares y pues bueno, hacemos lo que podemos. El trabajo de oficina en casa no siempre es como lo pintan. Eh, Hay muchos problemas, principalmente falta de conectividad. Los que vivimos en ciudades, pues tenemos la ventaja de que los servicios de Internet, de Wi-Fi son más o menos eficientes, pero los ductos recorren grandes extensiones de los territorios, pasan por zonas rurales o zonas donde no hay conectividad y esto pues empieza a dificultar el trabajo desde casa. El segundo problema que observo es la falta de información del sistema. Yo soy profesor también en el Instituto Politécnico Nacional y dirijo un grupo de investigación y servicios tecnológicos, pero estoy encerrado en la casa y de pronto me llama un cliente, me pide que le haga algún estudio o que haga una evaluación y resulta que para esa evaluación necesito exactamente el dato que está en el folder, que está en el archivero de mi oficina. Y no hay manera de acceder, o bueno, sí hay manera, pero implica salir con todas las complicaciones, ingresar al instituto requiere un permiso, en esta época requiere un permiso especial, hay que justificar a qué va uno, en fin, la cuestión se vuelve complicada. Esta falta de información no nada más se refiere a la información documental. El trabajo de administración de integridad mecánica es un trabajo de equipo. Es imposible que una sola persona mantenga en su cabeza o en su computadora toda la información requerida en un sistema. De pronto necesitamos saber si se hizo una reparación, cuáles fueron los resultados de una inspección, y resulta que tenemos que preguntarle a alguien. Entonces, primero hay que localizarlo, hay que hacer la pregunta de manera que se pueda contestar a distancia. Esto a veces no es sencillo. Por ejemplo, puede ser que la respuesta venga en una base de datos que tiene, vamos, 100 megas de tamaño y entonces tenemos problemas para enviar. Esta pandemia, pues, cogió a la mayor parte del mundo desprevenido y pues muchas personas no tienen el equipo de cómputo en sus casas con la capacidad suficiente, una cámara, un procesador de suficiente velocidad para soportar video, estas videoconferencias, etc. Entonces, pues, resulta que la mayoría de la gente no tiene el equipo de cómputo con las características suficientes para hacer el trabajo desde casa.
Luego, pues a los que somos de la Edad Media, y hasta hace poquito nos comunicábamos por señales de humo, pues tenemos el desconocimiento de las herramientas web. Eh, aquí mi estimado Miller y sus colaboradores me tuvieron que dar un curso urgente de cómo usar el Zoom. Y bueno, siempre es una limitante porque ahora estamos usando una herramienta que afortunadamente es relativamente sencilla, pero no todas las veces es así. Eh, Regresamos a otro problema también de comunicación, que es la retroalimentación tardía de colaboradores. Cuando estamos acudiendo a la oficina o a la planta y hay un problema, pues rápidamente se genera una junta, se reparten las tareas, la gente se va a ejecutarlas. Y es tan fácil como decir, bueno, si la junta la tuvimos a las 10 de la mañana, nos vemos después de la comida, no sé, tipo 3, 4 de la tarde y vamos a comentar lo que encontramos. Pero ahora en casa no es tan fácil. Entonces, nosotros le pedimos a un colaborador que, por favor, nos evalúe algunos defectos que se detectaron en una inspección del ducto y, y la persona dice, sí, mándame el correo, oye, fíjate que no lo recibí, no, sí, ya llegó, pero ahora el software lo tengo que instalar en la computadora, etcétera. Y entonces, una respuesta que en un ambiente normal de trabajo podría ser tan fácil como caminar al otro lado del pasillo y entrar a la oficina de la persona que le queremos preguntar, pues ahora tenemos que establecer todo un protocolo de conexión que pues también dificulta el trabajo en casa. Después tenemos las interrupciones domésticas. Es muy probable que en un rato escuchen ladrar a mis perros, porque pues mi estudio está a 2 metros de la calle y los perros están en el patio, entonces cuando pasa un cristiano por ahí, bueno, esto se lo quieren comer vivo. Y están pavimentando una calle por aquí a un lado y también es muy probable que en un momento se escuchen algunos camiones. Entonces, todo esto interrumpe el trabajo, bueno, finalmente estando en casa, si a la esposa o al hijo se le apaga el calentador de agua, y está uno a media oficina y de pronto le grita, por favor, prende el agua porque, prende el calentador porque me estoy bañando con agua fría. Y bueno, pues ni modo que les diga uno que no. Y bueno, seamos realistas, como en esta caricatura muy simpática que me encontré ahí en la internet, que por cierto es González, trabajando a medianoche en su escritorio doméstico, pues la verdad de las cosas es que en casa el horario se vuelve completamente, digamos, desordenado, por decirlo menos, o por lo menos disperso. Resulta que se quedó uno viendo la última temporada de Game of Thrones y se durmió a las 4 de la mañana, entonces ya se levantó a las 10 y a las 11 estamos tratando de localizar a la gente. En fin, es, eh, tiene muchas vicisitudes este trabajo en casa, sobre todo porque no estábamos preparados. Al tema de la restricción del confinamiento, sí, el confinamiento en el domicilio, el quédate en casa, en particular en México, pero sé que esto ha ocurrido en varios países, pues tenemos el grave problema de la inseguridad. Grandes regiones de México son controladas, por decirlo así, por bandas de crimen organizado, incluyendo a los ladrones de combustible. Y pues esta gente no se anda con miramientos y tampoco es un modelo de conciencia social. Entonces, si de pronto hay que ir a tomar un espesor, a hacer una medición de potencial subsuelo, porque tenemos dudas sobre el desempeño de la protección católica, pues resulta que tenemos que ir acompañados del ejército o la policía, o hay que esperar el momento en que las personas no estén ahí, etc. Entonces, esto también anima o da pie a que busquemos estrategias de cómo mantener la integridad de nuestros ductos, pues prácticamente desde casa. Ahora, la pregunta ¿es posible? Bueno, sí es posible,
En los ductos submarinos, la inspección remota pues es una práctica común desde que se hizo el primer ducto submarino. Actualmente pues hay un gran desarrollo de, de sistemas de buceo, de vehículos de operación remota, los famosos ROV. Recientemente la industria de los drones pues se ha expandido bastante. Hay muchas empresas que ya están utilizando los drones para hacer el patrullaje de sus derechos de vía. Y bueno, y tenemos al, al non plus ultra, al dios de la inspección remota, que son las herramientas inteligentes, los equipos de inspección en línea, los chanchos inteligentes o diablos instrumentados, como les decimos en México. Ahora, todo esto que mencioné, bueno, nos permite hacer la inspección de la tubería, pero la inspección no es la integridad, es solamente una parte de esta. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos administrar la integridad mecánica de un sistema de transporte por ducto? Así es que pues vamos a recordar rápidamente qué es la administración de integridad y cuáles son sus procesos fundamentales. Vamos a recordar que en el año 2001 se introduce el estándar API 1160 para administración de integridad de ductos de líquidos peligrosos. Esta figurita, que ya la conocemos muy bien, tiene una primera etapa que se le llama actualmente proceso lineal y después entra un proceso circular. Y básicamente pues es un sistema de procesamiento de información. Los sistemas de administración de integridad se fundamentan en recopilar una información, hacer un análisis de riesgo, desarrollar un plan de inspección y mitigación y verificar el cumplimiento de ese plan en un programa cíclico. Un año, esto fue 2001, fue 1160, un año después salió el B318S y como puse aquí en este cuadrito, bueno, el mismo ASME B318S reconoce que se basaron en el API 1160. Como API B318S es para ductos de gas que se consideran normalmente más peligrosos, bueno, la estrategia es un poco más rígida, pero al mismo tiempo más simplificada. Este es el diagrama de flujo de proceso que viene en la norma y como podemos ver, pues lo reducen a una serie de pasos o procesos para hacer la administración de integridad. Más o menos por la misma época, el ISO publicó el estándar 13623. Si vemos el diagrama de proceso, pues es prácticamente el mismo de B318S. En el año 2010, México adoptó la norma oficial mexicana NOM 027, SESH 2010, que prácticamente fue una traducción del B318, una traducción incluso incompleta. Afortunadamente tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos porque nos invitaron a formar parte del comité de normalización. Tuvimos la oportunidad de reestructurarla y, por decirlo así, tropicalizarla para adecuarla a la realidad mexicana y a la manera en la que se hace la administración de ductos en México. Propusimos este diagrama de flujo, un diagrama de flujo circular con 5 pasos y poniendo cada etapa muy clara. Aquí, por ejemplo, empezamos con una recopilación, revisión, integración y análisis de datos, a partir de los cuales se hace el análisis de riesgo. De aquí se hace nuevamente, se hace la inspección, pero ya de la tubería. Se evalúan los defectos, se hace lo que se conoce como el análisis de integridad. Se restituye la
integridad del ducto y se evalúa el desempeño para que el sistema vaya evolucionando de manera más o menos natural. Con esto lo que conseguimos fue eliminar esta contradicción inicial que tenían todos los estándares anteriores, en que decían, bueno, primero estima el riesgo, pero ¿cómo estimo el riesgo si no tengo datos? Entonces, nosotros lo que hicimos nada más fue darle una secuencia un poco más lógica. En el 2011, la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles de Latinoamérica y el Caribe publicó su manual de referencia para la gestión de integridad de ductos, pues básicamente el mismo documento, muy parecido al documento ISO. Y bueno, pues haciendo una pequeña búsqueda en internet para esta ponencia, pues me encontré este artículo que se publicó el año pasado en una conferencia en Bogotá. Me pareció muy interesante porque pues, nos muestra la evolución de los sistemas de administración de integridad de ductos desde, bueno, hay el antecedente en 1999 del National Energy Board de Canadá, pero realmente el que marcó el inicio de la administración de integridad fue la famosa regla, el Código de Regulación Federal número 49, que fue la base para desarrollar el API 1160 y el ASME B318S. Y de ahí vemos que, bueno, Argentina es el siguiente país que publica una resolución sobre normatividad para administración de integridad. En el 2007 Perú, 2009 Colombia, en el 2010, como ya vimos, pues, México, Chile y Argentina incorpora la regla específica para aquí me está tapando la ventanita, pero bueno, creo que es para gas. Y así nos vamos, Brasil, hasta el año 2016, que es vamos, ya entra como a un siguiente ciclo, empieza la renovación de todos estos estándares. Entonces estamos hablando en números redondos de 20 años de administración de la integridad. Así es que podemos decir que la administración de integridad prácticamente nace junto con el desarrollo de las tecnologías, tanto informáticas como de inspección, que van a permitir tener la información suficiente para hacer estos trabajos. Bueno, ¿qué es la administración de integridad mecánica? Bueno, básicamente es un proceso de 4 pasos. Identificar las amenazas, evaluar los riesgos, ejecutar las acciones correctivas y de mitigación y realizar reportes y auditorías. Las amenazas las identificamos mediante la inspección y el monitoreo. Los riesgos se determinan a partir del análisis de integridad y el análisis de riesgos. Las acciones correctivas y de mitigación, pues es lo que conocemos como el mantenimiento. Puse operación aquí porque la administración de la integridad también actualmente toma en mayor o menor medida lo que se conoce como las ventanas de integridad mecánica, que son el ajuste de los parámetros operativos para que el ducto mantenga su integridad en caso de que no podamos hacer una reparación que restituya el equipo a su integridad original. Y finalmente, pues los reportes y las auditorías, pues son las actividades de seguimiento y control del sistema. Todo esto se hace con un equipo humano que está formado en la mayoría de las organizaciones por una gerencia. Esta gerencia tiene 2 divisiones, una de operación y una de mantenimiento, y realizan estas tareas, los planes de mantenimiento, los planes de inspección. Hay un área dedicada a la documentación, hay un área que se dedica a la seguridad industrial y protección ambiental, porque pues parte de los objetivos de la administración de integridad es la reducción de riesgos, entonces tiene que estar involucrada el área de seguridad industrial. Y pues tenemos el área de las áreas de abastecimiento y procura, que son los que consiguen el dinero y los insumos para hacer este trabajo. Todos los procesos de administración de integridad se pueden resumir en este diagrama de flujo
que está un poquito complicado. Aquí en azul están las actividades que son ejecutadas por este equipo de personas. Pero este es el proceso básico. El proceso real es un poquito más complicado. ¿Por qué? Pues que tenemos que recopilar una gran cantidad de información, especialmente sobre el censo de los ductos y accesorios, y tener un registro y actualización de los datos de construcción, operación y mantenimiento. Hay una actividad que no se menciona o se menciona muy poco en los estándares de administración de integridad, que es la parte financiera. No importa si la empresa es privada o es propiedad del Estado o es una cooperativa, si no es económicamente viable, la empresa no funciona. Entonces, la parte financiera, como vamos a ver en este seminario, es también una cuestión muy importante. Necesitamos conocer la historia del ducto. Miren, las normas de integridad nacen en los años 2000 y vamos a decir que para el año 2010 ya casi todos los países tienen sus estándares de integridad, pero los ductos que están operando pues andan sobre los 30, 40 y en algunos casos más de 50 años de servicio. Entonces hay toda una historia atrás de estos ductos. Y bueno, luego vienen ya las actividades específicas que bueno, me llevaría mucho tiempo describirlas. Aquí lo importante por el tema de la plática es qué podemos hacer a distancia y qué no podemos hacer a distancia. Entonces aquí en este cuadro puse en azul cielo las actividades que se pueden realizar totalmente a distancia. Son básicamente actividades de procesamiento, de recopilación y procesamiento de información. Hay algunas actividades que requieren un software especializado y una gran capacidad de cómputo. Por ejemplo, el análisis estructural, es decir, el análisis de esfuerzos por flexión, expansión y pandeo en las tuberías. No conozco a nadie o conozco muy poca gente que tenga en su casa una computadora con el software y todo el equipo necesario para hacer un análisis de flexibilidad en casa. Mucho menos que tenga un software de evaluación de riesgos o un software de integridad mecánica cargado en la computadora de su casa para que pueda hacer el trabajo. Estos softwares son muy caros, requieren mucha potencia de cómputo y por eso generalmente están en la oficina. Lo mismo los sistemas informáticos de administración de la integridad. Puse en amarillo las actividades que se pueden realizar a distancia, pero como vamos a ver unas láminas más adelante, pues si no tenemos una verificación por lo menos muestral de que estamos teniendo la información adecuada, pues el resultado puede ser muy malo. Así es que estas actividades que están aquí en amarillo paja, pues requieren verificación de campo. Puse que en este color como salmón, las actividades que se deben realizar en campo, pero con tecnologías remotas. Y en este color como mostaza, las actividades que se deben realizar totalmente en campo. Aquí si no hay vuelta de hoja, aquí sí hay que salir. No lo podemos hacer desde casa. ¿Cuál es la clave de la estrategia para la administración de integridad a distancia? Bueno, son básicamente dos aspectos: la inspección remota y el monitoreo de las condiciones operativas. Si esto lo pudiéramos realizar a distancia, podemos decir que estamos en posibilidad de hacer un 80 o 90% de la integridad en casa. La inspección, como ya lo mencioné, pues la podemos hacer con los equipos instrumentados, así es que ese asunto pues está más o menos bien resuelto. El equipo instrumentado nos da el contenido de defectos en la pared del ducto y a través del análisis de integridad evaluamos estos defectos y vemos cuáles cumplen el criterio de evaluación, cuáles quedan fuera del criterio de evaluación y desarrollamos un plan de mantenimiento. Hasta aquí, pues vamos bien. Pero resulta que las herramientas de inspección en línea no son perfectas, no son exactas. Entonces, necesariamente hay que ir a hacer una verificación en campo. Incluso existe un estándar, el estándar API 1163, que
Es un estándar cortito, pero es sumamente importante y por alguna razón misteriosa, yo lo he visto en casi todos los contratos de inspecciones en línea, pero pocas veces se ejecuta. O sea, el contrato dice la exactitud y precisión de la herramienta de inspección interna se verificará de acuerdo a API 1163, pero cuando uno va y revisa en la parte de inspección, descubrimos que pues simplemente no lo hicieron o inspeccionaron las 3 indicaciones más severas o las 3 que pudieron encontrar. Un producto de la verificación de la herramienta ILI son estas famosas gráficas que vemos aquí, estas gráficas 1 a 1, donde a partir de una muestra ponemos el valor reportado por el equipo instrumentado contra el valor encontrado en campo, que se supone que debe ser el valor real. Y el criterio es que, pues, bueno, hay una franja de aceptación de datos y el 80% o más de los datos deben caer dentro de esa franja para que consideremos la corrida válida. Y esto, pues, no hay manera de hacerlo a distancia. Ahora, cuando hemos platicado estas cuestiones con los operadores de ductos y los inspectores, dicen, bueno, ¿qué tal si el operador del equipo instrumentado me garantiza que está teniendo una gran precisión y exactitud? De manera que me puede garantizar que esto es lo que yo encontraría si hiciera una verificación en campo por API 1163. Pero la verdad de las cosas es que esto casi nunca sucede. Ni siquiera con las herramientas más exactas o las de última generación. Entonces, bueno, esto es una cuestión importante que hay que considerar. Luego tenemos la protección catódica, que es una parte muy, muy importante. Más o menos entre el 50 y el 60% de las fallas en ductos atribuibles a deterioro del material son causadas por corrosión externa. Hay todo un campo de monitoreo de la protección catódica. Muchas empresas utilizan ya estos rectificadores modernos, computarizados, comunicados vía satelital o vía microondas. Pero pues con estos equipos prácticamente solo podemos verificar el voltaje y la corriente que se está aplicando al sistema. Hasta hoy no hay sustituto para los levantamientos SIS de CBG. Pero bueno, que se hacen en campo y pues es el inspector con estos bastoncitos caminando por todo el derecho de vía para obtener las gráficas de potencial on-off. Ahora, no es que no existan los equipos, lo que pasa es que no existen comercialmente, pero todavía no hay una empresa lo suficientemente rica en cuestión de dinero para pues tener estos equipos tipo rover, como los que se utilizan para explorar el suelo marciano. Pero bueno, si esta charla la está escuchando un proveedor de servicios de inspección, bueno, pues aquí tenemos una muy buena oportunidad de desarrollo tecnológico. La tecnología ya está, claro, poner un rover en Marte cuesta muchísimo dinero, pero ponerlo en el planeta Tierra, pues debe ser relativamente económico. Y bueno, pues está toda la tecnología, aunque bueno, si pusiéramos un carrito de estos en mi país, pues yo creo que no recorría ni 100 metros cuando ya se lo robaron. Pero bueno, la tecnología ahí está y es factible. Seguramente muchos dirán, oiga, doctor, pero pues si tenemos los sistemas SCADA y muchas empresas tienen instalados los sistemas de detección remota de fugas. Claro, estos sistemas son valiosos auxiliares para la administración de la integridad, sobre todo porque nos proporcionan en tiempo real las condiciones de operación que tiene la línea. Y nos pueden indicar si tenemos una fuga, si tenemos una pérdida de presión, o tenemos un represionamiento, o un riesgo de un golpe de ariete. Finalmente ayuda, pero no van a sustituir un sistema de administración de la integridad, porque aún hoy en día su capacidad es limitada.
Claro, la industria pues siempre es muy activa, muy dinámica y está buscando la manera de resolver estos problemas. Hace unos años estuve en un proyecto muy interesante. Desgraciadamente nuevamente no volvimos a tener apoyo. Y después descubrí que algunos ductos ya están implementando estos sistemas que son las fibras ópticas con redes de Bragg. Estas fibras pueden determinar, son sensibles a la presión, a la temperatura y a la deformación o a la vibración. Entonces lo que se hace es, como vemos en esta fotografía, se le hace una especie de sistema nervioso, se le colocan una especie de nervios al ducto. Entonces el ducto prácticamente siente, bueno, nos está informando sobre su presión y temperatura de operación, y el ducto siente cuando es deformado o cuando tiene una vibración anormal, y a través de una interpretación muy cuidadosa por parte de expertos de estos datos, podemos saber si está llevándose a cabo una acción que afecte la integridad del ducto. Otro sistema que también ya está instalado en varios ductos en el mundo es lo que le llaman el cable acompañante. Este es un cable equipado con sensores. Lo tienen, por ejemplo, los risers de aguas profundas. También le dicen cable umbilical. Y es un conjunto es un cable que va equipado con un conjunto de sensores. Puede tener incluso las fibras ópticas de redes de Bragg. Y como vemos en esta figura, pues prácticamente se cincha, se sujeta al ducto, y pues es como ir, lo que le pasa al ducto lo va a sentir el cable, por decirlo así. Y bueno, una idea que también en mi grupo estuvimos analizando algún tiempo, pero pues nuevamente tuvimos ahí un poquito de problemas de desarrollo, pero sabemos de compañías en el mundo que ya incluso ofertan este sistema, que es la instalación de deformímetros de resistencia eléctrica y acelerómetros directamente sobre el ducto. Los deformímetros, como sabemos, miden la deformación. La deformación se puede convertir en esfuerzo. Y los acelerómetros miden el desplazamiento. Entonces, si el ducto está vibrando, se está moviendo, vamos a suponer que estamos en temporada de huracanes o de lluvias y hay el ducto pasa por una zona montañosa, y hay un deslave de tierra ocurriendo en ese momento. Bueno, esto va a deformar el ducto. El deformímetro va a registrar esa deformación con una gran precisión y una gran exactitud también. Y bueno, puede ser que esté conectado mediante un cable, o hay sistemas que se conectan, bueno, tienen una antena. La antenita sale a ras de suelo y manda una señal por satélite o por la red de telefonía celular. Y de esta manera podemos tener estos sistemas dinámicos o activos que nos van a estar diciendo si el ducto está sobreesforzado, si está teniendo variaciones de temperatura, o incluso si lo están golpeando para hacerle una toma clandestina. Ahora les voy a presentar una idea que también desarrollamos en nuestro grupo. No la, Esto está en fase de desarrollo por parte de algunas empresas, pero todavía no existe un prototipo funcional. Este es el diseño conceptual, y bueno, nosotros le llamamos el diablo reparador, porque en México les decimos diablos, pero puede ser el chancho más que inteligente. Y este equipo, pues bueno, es un equipo instrumentado, pero con un sistema de desplazamiento dinámico, que en el modelo original, pues tiene la capacidad de insertar tapones para sellar, por ejemplo, tomas clandestinas, poros que estén fugando, etcétera. Y por ahí había una idea que incluso no es solamente nuestra. Se ha desarrollado de manera paralela por varios centros de investigación y varias empresas en el mundo, que es la inserción de polímeros autofraguables de alta resistencia
precisamente pues para rellenar áreas de pérdida de metal local, canales de corrosión que son muy comunes en tuberías que manejan crudos, etc. Entonces, pues esto es así como el futuro. No hay un equipo de estos comercialmente disponible todavía, pero pues este sería como el futuro de la integridad. Bueno, hasta aquí, pues la historia está muy bien. Pero hay una cosa que yo he observado que con mucha frecuencia se nos olvida a los encargados de la inspección y mantenimiento de los ductos, que es el compromiso entre la exactitud y precisión. Como sabemos, bueno, los conceptos de exactitud y precisión se pueden visualizar muy fácilmente como un tiro al blanco, ¿no? Puede ser una diana de una competencia de tiro con arco. Entonces vemos que, bueno, si todas las flechas caen en el círculo central y además están muy juntitas entre ellas, pues decimos que tenemos alta precisión y alta exactitud. Puede ser que las flechas peguen en un grupo muy cerrado, pero lejos del centro de la diana, y entonces de aquí vamos a decir que tenemos alta precisión y baja exactitud. El grupo puede estar separado, pero aún dentro del centro de la diana. Y bueno, aquí tendríamos un caso de baja precisión, pero alta exactitud. Y bueno, y tenemos lo que nadie quiere, que es baja precisión y baja exactitud. ¿Por qué es tan importante la exactitud y la precisión? Bueno, porque lo que inspeccionemos lo tenemos que evaluar. Y lo vamos a evaluar a partir de las ecuaciones de la mecánica de fractura. Y estas ecuaciones generalmente tienen forma de hipérbolas, o sea, de estas curvas que empiezan con una pendiente muy grande al principio y conforme el defecto se va haciendo más largo, la curva se va hacia abajo, es decir, la resistencia remanente disminuye, pero la curva se va haciendo, digamos, plana, como ahora todos queremos que se haga la curva de la pandemia, ¿no? De los contagios, que se aplane la curva. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos gran variación de la profundidad, pues bueno, si los defectos son cortos, vemos que una gran variación de la profundidad no tiene un gran impacto, porque aquí lo que afecta mucho si el punto cae dentro o fuera de la curva es la longitud. Entonces, si tenemos defectos cortos, pero profundos, entonces tenemos que enfocarnos en detectar correctamente su longitud. Y luego tenemos el otro extremo. Aquí, cuando la curva se empieza a hacer plana, entonces resulta que el tamaño de defecto no tiene gran influencia, porque el tamaño de defecto puede variar de aquí hasta acá y el defecto sigue dentro de la zona aceptable. Pero si yo incremento un poquitito la profundidad de defecto, entonces entro a la zona de rechazo y ese defecto lo voy a tener que reparar. Así es que aquí voy a tener un gran efecto de la profundidad. O sea, mi inspección tiene que tratar de ser muy precisa en la medición de la profundidad, aunque no sea muy exacta en la medición de la longitud. Me permití hacer esta tablita así muy general, muy arbitraria, no la tomen como una regla, pero nos da una indicación de hacia dónde ir. Un problema que tenemos, bueno, yo siempre he dicho que una ventaja de tomar clases conmigo es que yo soy un profesor y yo soy un investigador. Yo no tengo compromisos con nadie comercialmente. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros asesores pues son vendedores o son representantes de las empresas. Entonces ellos siempre van a hablar maravillas de sus productos. Y siempre nos van a tratar de vender la máxima precisión con la máxima exactitud. Esto es posible, pero va a tener un costo muy alto. Ahora, si nos vamos por la baja precisión, perdón, si tenemos alta precisión y baja exactitud, entonces estamos tirando dinero, porque el costo sigue siendo alto porque estamos, entre más preciso sea un equipo,
más caro es. O entre más precisa queramos una inspección, más dinero nos va a costar. Por ejemplo, quiero detectar pérdidas de metal a precisiones de milésima de pulgada. Bueno, eso me va a costar mucho dinero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues los equipos de inspección, a fin de cuentas, son sensores. Ustedes le dan a un sensor mucha ganancia y ¿qué es lo que van a obtener? Sí, obtienen muchos datos, pero obtienen también mucho ruido. Entonces su certidumbre baja, o sea, mejoran la precisión, pero afectan la exactitud. Entonces, les sigue costando muy caro y su efectividad es baja. Luego tenemos, bueno, baja precisión con alta exactitud, que sería el tercer caso de las flechas en la diana. Y finalmente, bueno, el caso que no queremos. Sí, tener baja exactitud no nos va a costar mucho dinero, pero no vamos a tener una gran efectividad en la administración de integridad. Entonces aquí hice una ponderación muy simple. Le di un punto a la efectividad alta y le quito un punto a la efectividad baja. Si aplicamos este factor de ponderación, la respuesta es obvia. ¿Qué nos conviene como administradores de integridad? Nos conviene baja precisión y alta exactitud. O sea, en integridad mecánica es más importante saber qué tenemos y no tanto saber si lo que tenemos mide 254 o 257 milésimas de pulgada, o si si es 47% de pérdida de metal o 48. Eso no importa. Lo que importa es que sepamos que tenemos una pérdida de metal, digamos, de más del 50% del espesor. Entonces, estamos en el caso de baja exactitud y alta precisión. ¿Qué podemos concluir? Bueno, la base fundamental de todo sistema de administración de integridad es la información sobre el diseño, operación, mantenimiento y censo de los equipos e instalaciones y la exactitud y precisión de la inspección no destructiva. Cualquier deficiencia o desviación de cualquiera de estos dos va a arruinar el resultado. ¿Por qué? Porque la administración de la integridad es una caja negra. Si nosotros metemos oro, información completa, datos reales, indicaciones correctas y precisas, entonces vamos a sacar oro. Planes de mantenimiento efectivos, confiabilidad operacional y viabilidad financiera. Pero si metemos información incompleta, porque no quisimos ir a verificar el censo de válvulas o no encontramos a la persona que estaba encargada del mantenimiento hace 10 años y no sabemos cuántas envolventes tiene el ducto. Si tenemos datos dudosos, nos reportan una pérdida de metal, pero no nos dicen si es interna o externa. Y tenemos, si datos dudosos nos dicen que la presión de operación del ducto son 900 libras y en realidad lo andan operando a 1000. Y si nos dan indicaciones falsas y mal dimensionadas, pues entonces vamos a tener fallas frecuentes, una operación deficiente y finalmente pues no vamos a tener un negocio, porque vamos a tener altos costos y altas pérdidas. Aquí me gustaría hacer varios comentarios o varias citas de lo que yo le llamo los nos de la integridad, que no debemos hacer cuando administramos la integridad. No confíen a ciegas en la tecnología. En mi experiencia me he topado con decenas de personas que me dicen, no, doctor, es que evalué este ducto con este software y me dio este índice de riesgo y la computadora no se equivoca. A ver, la computadora no se equivoca. Es una línea de gas combustible, o sea, por amor de Dios, o es una línea de aire. No tiene corrosión interior. El aire no corroe al nivel que te está reportando, o el gas combustible, el diésel, acabo de ver un reporte de una evaluación de riesgo de una línea de aceite lubricante de una turbina y me la reportan en condiciones severas de corrosión interior. Por favor, o sea, maneja aceite lubricante, ese es al contrario, eso está inhibidor de la corrosión. No buscar la máxima exactitud. Acuérdense, los que han sido mis alumnos o han trabajado conmigo, siempre les he dicho, la integridad mecánica es como combatir una plaga en una casa donde tenemos al bebé de la familia. Tenemos alacranes o escorpiones, cucarachas y hormigas. ¿A quién atacamos primero?
Pues a las hormigas porque son muchas, a las cucarachas porque no les gusta la señora de la casa, o a los alacranes que son mortales, a los escorpiones. Entonces, bueno, si yo quiero detectar el insecto que mida más de 1 milímetro, pues voy a tener una alerta cada medio segundo, porque cada vez que salga una hormiguita en la pared, ya la alarma se va a estar disparando. Es mucho mejor tener un sistema analítico fuerte que insistir en tratar de encontrar la máxima exactitud en la inspección. Y esto es muy importante también para la inspección remota, porque la inspección remota la tenemos que hacer rápido. Hay problemas también de transmisión de datos. Hay problemas de la temporalidad de esos datos. Entonces, si yo quiero programar yo hago un dron porque quiero buscar dónde tengo ataques al derecho de vía, pues bueno, no le voy a poner un sistema de reconocimiento facial. Simplemente con que la resolución de la cámara sea suficiente para detectar que hay una excavación, con eso es suficiente para tomar una acción correctiva. Tercera recomendación, no abusen del sentido común. El sentido común es el principal enemigo del analista. El analista se tiene que basar en hechos, en datos, en una verdad científica. No porque el sentido común me dice que el crudo no es corrosivo. Ah, bueno, sí, el crudo cuando no tiene agua. Cuando tiene agua, cuidado. No emplear juicios de valor. Ah, el doctor Jorge Luis González me dijo que mi ducto está perfecto. No, no me crean ni a mí. No le crean a nadie que venga y diga, es que yo tengo 80 años de experiencia en ductos y esto nunca pasa. No, pues, y si nunca pasa, pues algún día va a pasar. Y finalmente, cuidado con los charlatanes. La integridad mecánica es una disciplina complicada, requiere constante estudio. Hay una actualización de la tecnología prácticamente todos los días. Y bueno, aquí yo les puedo hablar del caso de México, que es el que conozco muy bien, y les puedo decir que yo he despedido gente de mi grupo por incompetente y resulta que ahora son mi competencia y son mejores que yo, dicen. Entonces, toda organización que se encargue de que tenga ductos bajo su cuidado, tiene que desarrollar esta habilidad para detectar quién de veras sabe y quién no nada más les quiere vender una cosa o simplemente les está diciendo que sí a todo o está haciendo la integridad del tonto. Ah, todo está dañado y repara. El riesgo, todo es de alto riesgo y toma acciones correctivas y así me protejo. Como les dije, la administración de integridad a distancia es una tarea altamente especializada que requiere de personal capacitado, asesoría de expertos, no es comercial, constante actualización de tecnologías de inspección y metodologías de análisis que estén constantemente revisándose, actualizándose y sobre todo verificando su efectividad. Bueno, si alguien tiene interés en conocer un poquito más a detalle, pues todo lo que implica un sistema de transporte por ducto. El año pasado, o a finales del año pasado, publicamos este libro, que está disponible también a través de Elite Training y a través de la representación comercial de un servidor, que es InMaze, la integridad mecánica y ingeniería, algo así. Me van a regañar, pero bueno. Bueno, este libro es un libro bastante grande, son 800 páginas en tamaño carta y describe todo lo necesario sobre la ingeniería de ductos desde la etapa de diseño hasta la administración de integridad, pasando por todas las fases de la cadena de valor, desde cabeza de pozo, bueno, no es cabeza de pozo, es más bien desde batería de separación, ductos de recolección, ductos de transporte, estaciones de compresión, estaciones de bombeo, terminales de almacenamiento. Trae un capítulo especial de medición de hidrocarburos y, y trae un capítulo pues bastante bien documentado
sobre la evaluación de integridad y administración de integridad de ductos. Bueno, en conclusión, la nueva normalidad inevitablemente llevará al incremento de trabajo a distancia, ya sea por motivo de pandemias, por inseguridad, pero como les dije al principio de la charla, el trabajo a distancia es una tendencia a nivel mundial y es una tendencia no solamente producto del COVID-19 o por la inseguridad en ciertas cosas. En realidad, muchas empresas se están yendo hacia el famoso coworking o el trabajo, incluso el home office, eh, ya sea por reducción de costos de traslado, de personal, para ahorrar costos en espacios de oficina, reducir el tráfico urbano, tanto público como privado. Todo esto está muy bien, es hacia donde va el futuro y pues yo no lo voy a cambiar. Pero mi sugerencia es que no hay nada como la experiencia en carne propia, no hay nada como estar en el lugar y sentir físicamente lo que sea que estemos, eh, en lo que estemos trabajando. Es como a mí me dicen muy seguido, ¿qué prefieres? ¿Ir al estadio o ver el partido en la TV? Bueno, siempre que puedo, yo prefiero ir al estadio. Además, tomo cerveza. Bueno, y pues parte del propósito de este webinar es promover precisamente los cursos que estamos ofreciendo a través de Elite Training sobre operación. Hay uno sobre operación y mantenimiento de oleoductos y gasoductos, que está programado para del 10 al 14 de agosto. Quitando los capítulos de diseño, pues es prácticamente el libro el libro de ingeniería de ductos que les mostré. Tenemos un curso de aptitud para servicio Fitness for Service por API 579. Aquí no es nada más nivel 1, es también para hacer evaluaciones de nivel 2. Y lo que puedo decirles de este curso, con toda la modestia del mundo aparte, es que en este curso yo les aseguro que ustedes sí van a poder hacer evaluaciones de aptitud Fitness for Service, porque una de las áreas en las que yo más he trabajado últimamente es en simplificar y hacer accesibles los algoritmos de evaluación de los ductos para que cualquier persona que sepa tantito, un poquito de matemáticas, un poquito pues prácticamente se necesita saber matemáticas 1, y si ustedes saben hacer matemáticas 1, saben leer una gráfica, saben sustituir términos en una ecuación, yo les aseguro que pueden hacer evaluaciones de aptitud para servicio para la gran mayoría de los defectos que encuentren en sus ductos, y ya los de nivel 3 pues nos los dejan a nosotros. Y para los que estén interesados en este tema específico de gestión de integridad, tenemos un curso sobre los dos estándares principales, ASME 318S y API 1160, también en fecha por definir. Pero bueno, más o menos estos dos últimos cursos están programados para impartirse entre septiembre y octubre de este año. Y será una modalidad a distancia porque, pues bueno, no, por como vemos las cosas, pues para esos meses todavía no vamos a tener tanta libertad de viajar. Bueno, pues eso sería todo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Perdón que me quite los lentes porque no veo bien de cerca. Me pregunta Freddy Carloy si la inspección por drones sirven también para autos enterrados. Depende de lo que quiera buscar. Por ejemplo, se ha utilizado equipado con cámaras termográficas muy eficientemente para detección, por ejemplo, de fuga de líquidos. Ahora, recuerden que si van a usar cámaras termográficas deben tener un gradiente térmico o un cambio de emisividad.
ha habido algunos experimentos con sistemas de campos magnéticos, pero todavía no están muy maduros. Yo les sugiero que no los compren todavía, pero sí los sistemas termográficos tienen cierta capacidad de penetración en el suelo, o sea, porque depende de lo que el suelo radie de calor o de radiación infrarroja, para ser más preciso. Martín Morales dice, acabo de tocar un punto, la mayoría de los códigos, normas, especificaciones están realizadas para sistemas de proceso. Sí, exactamente. Las normas están hechas por americanos para americanos. Entonces es muy difícil, o bueno, no muy difícil, pero sí se necesita mucho cuidado a la hora de querer implementarlas. No se pueden implementar a rajatabla en nuestros países porque muchas cosas no funcionan como funcionan en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. La diferencia entre anomalía, indicación y defecto. Bueno, anomalía es algo que está mal, indicación es algo que detecta un sensor, un equipo de inspección, y defecto es algo que ya fue evaluado y fue rechazado. ¿Cómo se determina la cantidad de verificaciones inspeccionales en campo? Bueno, hay una metodología que establece API 1163 y también hay métodos de muestreo. Por ejemplo, se pueden utilizar los códigos, las tablas de military estándar. Las petroleras no cuentan con dinero para realizar actividades de ingeniería de punta. Bueno, las petroleras son muy curiosas porque siempre tienen mucho dinero, pero no lo quieren gastar. Entonces, lo que siempre le hemos dicho a los propietarios de ductos es que si un operador de ductos gasta esto en mantenimiento y gasta esto en integridad, pues su gasto total va a ser esto más esto. Pero si se gasta esto en integridad, el gasto de mantenimiento baja esto. Y lo hemos hecho con números y completamente verificado. Pero todo es cuestión de que los mismos técnicos de las industrias petroleras les digamos a los dueños, a los administradores, que tienen que poner el dinero donde realmente funciona y no nada más ni resolver los problemas con dinero, ni pensar que se van a resolver solos. Me pregunta R. Bermeo si existe una normativa para estructurar un organigrama en el margen de integridad. No. Existen buenas prácticas y guías recomendadas. En mi libro viene un subcapítulo de cómo organizar un sistema para la administración de integridad. El cable es lo que se conoce como fibra óptica para detección de fallas. Supongo que sí. No sé cómo lo publiciten. Me preguntan qué tan costosos son los métodos de fibras ópticas y cable acompañante. Sí son caros. Debe costar algo así, varios miles de dólares por kilómetro, pero créanme que a la primer falla que prevengan, el sistema se paga solito. Cable acompañante, lo he visto en, bueno, dice dichos, pero supongo que quiso decir ductos. Pregunta Juan Carlos Rodríguez. No, el cable acompañante al que yo me refiero tiene que ir amarrado al ducto, si no, no funciona. Tecnología en línea para detectar formación de fisuras. No hay. O sea, para monitorear crecimiento, tendrían que poner sí hay sensores que pueden detectar crecimiento de grietas. Nosotros intentamos detectar HIC con emisión acústica hace como unos 15 años. El problema es que se mete mucho ruido. Entonces es muy difícil aislar el sistema para filtrar. O sea, el sistema tiene precisión, pero no tiene exactitud. Así es que pues tendremos que esperar un poco más a que surja alguna tecnología para detectar fisuras en línea. Muy buena pregunta, ¿eh? Posgrado CSIC dice, ¿estos sistemas de cables se adhieren al ducto? ¿Tienen algún periodo para verificar su estado físico y funcionamiento? Sí, claro. El proveedor tiene que, generalmente instala el sistema, tiene un periodo de
acompañamiento y ellos mismos ofrecen el servicio de mantenimiento del sistema. Si todo sistema se degrada, se rompe, tiene que ser actualizado, en fin. O sea que no solamente hay un costo inicial, también hay un costo de mantenimiento de este tipo de sistemas. No hay equipo instrumentado similar a los strain gauges. No, el strain gauge es un sensor que se pega al ducto. Entonces, bueno, pregunta Catherine Benavente. No hay equipo instrumentado que haga un trabajo similar al strain gauge. Una compañía rusa estuvo promoviendo, también Rosen estuvo promoviendo un tiempo un equipo de fuga de flujo magnético que ellos argumentaban que podía detectar esfuerzos residuales, pero la verdad es que no tienen resultados reproducibles. No tienen ni precisión ni exactitud. La Comisión, Alberto pregunta si la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México existía el cumplimiento de la NOM 027 para cumplir el PAI, ahora se rige por ASEA 009. Sí, es correcto. El PAI era la parte que, la forma en que Pemex recuerden que era un autorregulado. Entonces, Pemex tenía su norma de referencia de integridad y el PAID era el proceso a través del cual Pemex cumplía con eso, pero como era un autorregulado, pues digamos que Pemex se ponía la regla y luego ellos mismos la cumplían. Con la creación de la ASEA, de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la responsabilidad de la emisión del estándar para administración de integridad quedó en manos de la ASEA y ahora se maneja por el sistema tradicional de el usuario tiene que encontrar la manera de demostrar que su ducto tiene integridad, manda sus resultados a una unidad de verificación, la unidad de verificación le da el visto bueno y si procede, entonces ya la ASEA le da el visto bueno para que la Comisión Reguladora de Energía o la Senagas o quien sea les otorgue la licencia de funcionamiento. Adriana Galvis pregunta si pueden dar mayor información sobre los deformímetros. Bueno, esta es una charla sobre cómo administrar integridad a distancia. Obviamente hay varios proveedores. Yo estuve haciendo una búsqueda en internet y encontré varios proveedores. Nada más sí le sugeriría a Adriana que fueras muy cuidadosa en a quién seleccionar y de preferencia buscaras la asesoría de un experto para que te diga si lo que te están vendiendo realmente puede funcionar. Juan Carlos Silva Quiroga pregunta, en el rumbo del petróleo y el gas, ¿cuál es el chancho más utilizado y más recomendable? Bueno, para gas, definitivamente, el más recomendable es la fuga de flujo magnético. Ya sería cuestión de ver el ducto en particular para saber si conviene usar ondas transversales u ondas longitudinales. Y en los ductos que manejan líquido, bueno, siempre que se pueda y haya dinero, los equipos ultrasónicos son lo mejor. Bueno, Adriana Galvis pregunta si los deformamientos son los mismos que los sensores FBG. No sé. No sé qué sea FBG. Germán pregunta si en relación a la ponderación de la precisión y exactitud influye el mecanismo de daño que se está buscando o encontrando para el tipo de circuito. Claro, por supuesto. O sea, la administración de integridad, como lo dije, es una tarea compleja. Hay muchos factores. Aquí la resumimos muy rápido, pero bueno, sí, tenemos que saber cómo está hecho el ducto, cómo lo operamos, cómo lo mantuvimos, qué tipo de daño tiene, cuál es la historia de la evolución del mecanismo de daño. Hay ductos que en su época juvenil tienen unas formas de daño, en su época de madurez tienen otras formas de daño, y en la vejez tienen incluso otras, o las que tenían antes se aceleran, o incluso hay ductos viejos que se desempeñan mejor en ciertos mecanismos de daño que los ductos nuevos. Así es que sí, todo requiere una evaluación, requiere un análisis. Gabriela Chávez, ¿de qué manera se puede evitar que la corrupción impida que la administración de integridad, que es básica o adecuada? Bueno, me imagino que se refiere a la corrupción de las personas.
Si es eso de lo que Gabriela habla, bueno, pues esto es tema para otra charla completa y es la ética. La única manera de que nosotros podamos prevenir que la corrupción, ya sea que un proveedor meta dinero para que le compremos sus equipos de inspección o el encargado de mantenimiento o el de corrosión no haga su trabajo e invente los datos de un levantamiento SIS de CBG, pues aquí es trabajar con ética, pero la ética se alimenta del conocimiento. Es decir, como dicen en mi pueblo, tengo cara de tonto, pero no me engaña, pero no soy tonto. O sea, vamos a suponer que una compañía de inspección con equipo instrumentado falsea sus datos. Si nosotros tenemos un buen sistema de administración de integridad, tenemos nuestros registros históricos de cómo van evolucionando los mecanismos de daño en el ducto. Si tenemos los registros muy bien guardaditos, muy bien documentados, de dónde reparamos, cómo reparamos, qué le ha estado pasando a ese ducto. Y de pronto viene esta compañía corrupta y nos dice que el ducto tiene estas formas de daño. Bueno, nosotros tenemos argumentos para rebatirle y decirle, bueno, a ver, espérame un momentito porque esto no me suena lógico porque no es lo que normalmente se ha venido presentando en este ducto. Así es que vamos a campo, vamos a hacer una verificación de confiabilidad de la herramienta y aquí sí no va a haber manera de que nos digan otra cosa. Regreso a la parte donde les dije. La base de una buena administración de integridad es la calidad de los datos que obtengan. Si ustedes obtienen buenos datos, pues van a trabajar sobre una base realista y todo aquel que quiera hacer algo indebido o algo fuera de la norma, pues inmediatamente se va a evidenciar. Denis pregunta cuál es la frecuencia de revisión de las normas oficiales mexicanas. Normalmente 5 años, pero en México es muy variable. Hay normas que llevaban 20 años en el Comité Nacional de Normalización de Desarrollos No Destructivos. Hemos tomado unas normas tan viejas como de 20 años y algunas se han renovado cada 5 o a veces cada menos también. Esto depende mucho de la evolución de la tecnología. Si la tecnología evoluciona muy rápido, bueno, pues hay que revisar la norma, ¿no? Carolina Corredor pregunta, en ausencia de disponibilidad de ILI, ¿cuál es la metodología que recomienda? Esta es una pregunta excelente. Bueno, sí, aquí estamos hablando del mundo ideal, cuando tenemos todo lo necesario. ¿Qué pasa si no lo tenemos? ¿Qué pasa si no podemos correr herramientas ILI? Bueno, aquí sí, olvídense del trabajo a distancia. Pero hemos desarrollado metodologías de inspección muestral, hemos desarrollado, y existen metodologías de lo que se llama inspección indirecta, y bien manejados con inteligencia y con un buen equipo de trabajo, con una buena base de información. Miren, les cuento una historia. En Ecuador, hace unos 15 años, a la compañía donde yo estaba en esa época, nos encargaron hacer la integridad de una sección del oleoducto transecuatoriano que no se podía inspeccionar por equipo instrumentado, y otra parte fue inspeccionada por una compañía muy famosa en inspección. Al final, nuestra inspección por muestreos tuvo una efectividad del 97% y la compañía con un equipo instrumentado estuvo abajo del 60%. Entonces, si se maneja bien, la inspección directa externa o lo que nosotros le llamamos las inspecciones por muestreos pueden ser bastante eficientes. Softwares, me pregunta Wilder Cristian Mendoza, si hay software. Sí, sí hay software utilizados para la gestión de integridad. Hay varios, no quiero hacer aquí anuncios comerciales, pero tú pones el buscador de Google Software for Integrity Management y te van a aparecer ahí
como muchas preguntas. ¿Cuál recomiendo? No puedo en este espacio hacer recomendaciones sobre comerciales, pero sí les puedo decir que hay unos 3 o 4 que son los que mejor funcionan. Los demás hay que tomarlos con mucha cautela. Alberto, además del software Pirámide hay otro software, es misma respuesta. Alan Sosa Baruch dice, doctor, buenas tardes, ¿siente usted que Pemex tiene la capacidad de la infraestructura para el trabajo a distancia? Claro que la tiene, lo que no tiene son las ganas. Bueno, no debería decirlo así. Sí, sí lo tiene, y la mayoría de las petroleras modernas lo tienen, ¿eh? Es cuestión un poco más bien de organización, pero de que lo tienen, segurísimo. Miren, si una compañía tiene SCADA, tiene sistemas de detección remotos de fugas, tiene un sistema de celaje del derecho de vía, más o menos automatizado, bueno, quiero decir, con tecnologías de inspección remota, y tiene posibilidad de correr equipos instrumentados, les garantizo que puede realizar la integridad mecánica a distancia en todas las actividades que marqué con azul en el diagrama de una de las láminas que pasen. Jorge Torres Castañeda me pregunta si sobre API 579 hay bibliografía. No, no hay bibliografía. Únicamente está mi libro y un libro que voy a publicar que se llama A Practical Approach of Fracture Mechanics. Esta ya va a salir a final de año por la editorial Elsevier. Y este libro sí le puse un capítulo especial sobre API 579. Y mi libro de ingeniería de ductos tiene un capítulo completito sobre API 579. Ahora, no les voy a decir que soy el único ni el mejor. Hay muchas muy buenas referencias en la bibliografía. Todo es cuestión pues, como decimos en México, echarse el clavado y pues, navegar un poquito en la red. Hay excelentes artículos, sobre todo en las conferencias de integridad de ductos, la que se organiza en Houston y en la de Berlín. He encontrado muy buenos trabajos sobre integridad, sobre API 579, pero libros no hay. ¿Qué Jorge, tipo de sensores? Bueno, no sé cómo vamos. sí, Jorge, te iba a decir, bueno, no, yo creo que llevamos más de 30 minutos respondiendo preguntas y Perdón. todavía hay más de 30 preguntas ahí porque han seguido preguntando. Muchísimas gracias por el gran interés. Estaremos compartiendo todo el video del webinar en unos días a sus correos. Muchas gracias, Jorge, por tu participación, por la conferencia. Hemos recibido pues muy buenos comentarios en el chat de muchas personas y como te decía, pues hay muchas preguntas más, pero ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Estaremos enviando posteriormente información a quienes han solicitado de los cursos y el libro de Jorge, dónde lo pueden conseguir en México. Todo esto se los estaremos enviando a su correo y bueno, estaremos enviándoles posteriormente nuevas invitaciones a próximos eventos como este. Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación.